Dios quiere transformar nuestras vidas por medio de su palabra. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué a veces, aún conociendo la Biblia, no vemos cambios reales en nosotros? La respuesta es sencilla, pero profunda. Conocer la palabra no es lo mismo que aplicarla. Aplicar la Biblia es la parte más desafiante del estudio bíblico, y hay 3 razones por las que nos cuesta tanto hacerlo. La aplicación exige reflexión. A veces debemos meditar profundamente y buscar, bajo una regla temporal, un principio eterno. Aplicar la palabra toma tiempo, concentración y una mente dispuesta. Satanás lucha ferozmente contra quienes buscan aplicar la palabra. Él no teme que conozcamos la Biblia, teme que la vivamos. Porque cuando decidimos obedecer, el enemigo pierde terreno. Nos resistimos al cambio. Pero la madurez espiritual no depende de lo que sentimos, sino de lo que decidimos. No aplicamos la palabra porque tengamos deseos, sino porque sabemos que Dios nos lo pide. Cada vez que obedeces la palabra, das un paso hacia la madurez. En esta segunda lección aprenderemos a meditar en ella, a escuchar la voz de Dios y a poner en práctica lo que Él nos enseña. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago capítulo 1 versículo 22. Bienvenido a nuestro curso Herramientas básicas para escudriñar la palabra. Hoy aprenderemos el método devocional. Muy buenos días. Este es un resumen de nuestra lección número 2 que vimos el sábado 1 de noviembre. Y si tú quieres volver a repasar lo aprendido, puedes ver este video. O si te perdiste la lección, también, ¿verdad? Ojalá que pueda ser de bendición esta información para ponerte al día y que todos vayamos aprendiendo juntos. En esta lección número 2 aprendimos el método de estudio bíblico devocional. Y como es costumbre, iniciamos siempre con una frase que nos hace reflexionar. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Esto lo dijo un evangelista y maestro bíblico, D.L. Moody. Si pudiéramos resumir nuestra clase, sería en una frase. El estudio bíblico sin obediencia es información sin transformación. Y este primer método de estudio bíblico devocional nos recuerda que el propósito por el cual estudiamos la Biblia es para escuchar a Dios y obedecer su voz. Y es una advertencia para todo estudiante de la Biblia. Estudiar la Biblia sin una aplicación personal, sin llevarlo a la práctica, puede convertirse en solo un ejercicio académico sin ningún valor espiritual. Y eso es un peligro porque puede llevarnos a enfermedades espirituales. Y hay 6 síndromes que podemos aprender en la Biblia causados por no aplicar la palabra. Número 1, el síndrome del saduceo. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo 22, 29. El Señor Jesús a un grupo religioso, expertos en las Escrituras, les dijo lo siguiente: ustedes andan errados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y es interesante que este grupo, llamado los saduceos, eran expertos en las Escrituras, conocían bien los textos, discutían doctrinas, dominaban argumentos, pero ¿cuál era su problema? No aplicaban los principios divinos a su vida. Tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento no los llevó a la verdad, sino al error, porque lo usaban sin fe, sin obediencia.
Y este síndrome tiene como síntomas los siguientes. Cuando una persona tiene mucha información bíblica, pero sin transformación espiritual. Puede ser una persona que sabe qué dice la Biblia, pero que vive como si no lo creyera. Número 2, el síndrome del engreído. 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este síndrome aparece cuando el conocimiento bíblico se convierte en motivo de orgullo. Cuando el conocimiento se vuelve un fin en sí mismo. Entonces esto lleva a que un creyente busque aprender no para crecer, sino solamente para tener información y presumir su conocimiento. Conocer las Escrituras, tener conocimiento sobre la Biblia, no significa que estamos creciendo. Recordemos que el diablo también conoce las Escrituras, cita las Escrituras, pero no la obedece. Esto lleva a una persona a una espiritualidad superficial, a orgullo doctrinal, a falta de compasión, a hablar de la Biblia con seguridad, tener mucha Biblia en su cabeza, pero sin amor ni fruto. Hay un tercer síndrome, el síndrome del oidor olvidadizo. Y esto lo podemos leer en Santiago capítulo 1 versículos 22 al 24. Te invito a que lo puedas leer. Y básicamente se refiere al creyente que escucha, que le encanta escuchar, que le encanta tomar notas, pero que todo se queda ahí, no lo aplica. Tiene buena intención, le encanta aprender, pero nuevamente el problema es que no lo lleva a la práctica. Y comete el error de sentirse cómodo, de engañarse a sí mismo creyendo que con escuchar, con aprender, es suficiente. Y su principal síntoma es que en el momento de estudiar, en el momento de escuchar la palabra, hay una disposición de obedecer, hay una disposición de estar, ¿verdad?, de acuerdo con lo que Dios te está diciendo. Pero solo saliendo del servicio o saliendo de su estudio bíblico y yendo, ¿verdad?, a su vida diaria, a sus actividades cotidianas, se le olvida. No lo lleva a la práctica. Se queda el estudio ahí en el escritorio, ahí en el cuarto, ahí donde estudió. Y pasa el tiempo y el creyente reconoce, pero si lo había estudiado, ¿por qué no se me prendió? ¿Por qué no lo recordé? ¿No? Porque es un síndrome. El olvidar. Y vemos que nuestra humanidad tiende a olvidar. Y sobre todas las cosas también vemos que la carne y el enemigo busca distraernos para olvidarnos de la palabra. Número 4. El síndrome del constructor necio. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Ahí habla de dos personas que escuchan la palabra, pero que una de ellas construye su casa sobre la arena. Es decir, es alguien que acumula conocimiento bíblico, pero no edifica, no toma las decisiones sobre la obediencia. Y básicamente su fe se derrumba ante las pruebas, porque no tiene ningún fundamento bíblico. Uno de los síntomas principales es que vive de apariencias espirituales. Escucha, aprende. Pero su vida carece de firmeza cuando llegan las tormentas. Y las decisiones que toma, siempre las toma siguiendo su propia inclinación, sus propias decisiones, no lo fundamenta en la obediencia. Número 5. El síndrome del aplazador espiritual. Y esto lo podemos ver en el Salmo 119, 59 al 60. Allí vemos el ejemplo positivo del salmista, que se apresuraba para obedecer. Pero este síndrome es todo lo contrario. Es decir, es alguien que sabe que debe obedecer,
conoce lo que tiene que cambiar, pero lo posterga constantemente. Y una de sus frases favoritas es, sé lo que tengo que hacer, pero lo comienzo mañana. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer el próximo lunes. Hay convicción, hay una conciencia de lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Hay una disposición, sí lo voy a hacer. Sin embargo, se aplaza. Y eso también es un síndrome. Porque tenemos que obedecer sin tardanza. Dice, ¿verdad? Ese salmo, me di prisa y no tardé en guardar tus mandamientos. Y número 6, el síndrome del acumulador espiritual. Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nuevamente, este síndrome trata de alguien que sabe mucho de la Biblia, memoriza versículos, colecciona enseñanza, pero no las comparte ni las aplica. Es un acumulador, es alguien que está constantemente aprendiendo, constantemente estudiando. Se satisface con saber, pero no lo obedece. Su fe se estanca. Es una gran biblioteca andante porque conoce mucho, pero no hay fruto en su vida. Estos son los peligros de estudiar sin aplicar. Si yo estudio y no aplico, ¿pasa algo? Por supuesto que sí. Puede llevarnos a enfermarnos espiritualmente con alguno de estos síndromes. Y te dejo aquí la reflexión. Que puedas hacer tu diagnóstico espiritual. Que puedas identificarte con algún síndrome que actualmente estás desarrollando en tu vida. Oremos a Dios confesando y pidiéndole que nos ayude, que podamos aplicar la palabra en nuestra vida y evitar seguir, ¿verdad?, desarrollando alguno de estos síndromes. ¿Habrá una forma de protegernos, de evitar caer en alguno de estos síndromes por falta de aplicación? La respuesta es sí, y es precisamente el método devocional. ¿De qué trata este método devocional? El método de estudio bíblico devocional, dice, implica tomar un pasaje de la Biblia, ya sea extenso o breve. Y aquí está la clave, meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida de una manera tan personal, que sea práctica, posible y mensurable. Este primer método de estudio bíblico devocional es sencillo, solamente tiene 4 pasos. Número 1, ore para saber cómo aplicar el texto bíblico a su vida. Usted no se va a apresurar a comenzar a leer, a comenzar a estudiar, a consultar diccionarios. No, usted lo primero que tiene que hacer es abrir la Biblia y pedir al Espíritu Santo que le hable. Usted le va a decir al Señor, quiero conocer lo que tú quieres hacer en mi vida. Quiero escuchar lo que tú quieres cambiar, lo que tú quieres transformar, lo que tú quieres que deje o lo que quieres que comience a hacer. Entonces, no podemos pasarnos al segundo punto sin orar, pidiéndole a Dios que nos dé esa sensibilidad para poder escuchar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. El paso número 2. Medite en los versículos escogidos. Usted ya tiene el texto que va a leer, el texto que va a estudiar, el texto que va a reflexionar. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Tiene que meditar en ese pasaje bíblico. ¿Qué es la meditación? No tiene nada que ver con las prácticas orientales que muchas veces se confunde cuando hablamos de meditar, ¿no? Piensan meditar es dejar la mente en blanco, meditar es salir del cuerpo, meditar es un silencio absoluto, meditar es centrarnos en nuestra respiración y no pensar en nada. No, la meditación bíblica consiste principalmente en una digestión mental, es decir, sí vamos a usar nuestra mente, vamos a estar reflexionando. Meditar, alguien dijo que es como rumiar, es como lo que una vaca hace cuando vuelve a masticar lo que ya comió. Come algo de hierba, la envía al estómago, luego se acuesta, la regurgita, la mastica, la vuelve a tragar y ese proceso digestivo se repite 3 veces.
Bueno, meditar las Escrituras es leer un pasaje de la Biblia y volver a leerlo y volver a leerlo y concentrarnos en ese texto de diferentes maneras. Hay muchas maneras de meditar, pero me gustaría compartirte 9 preguntas para la meditación. 9 preguntas que te pueden ayudar a meditar en la palabra de Dios. Si tal vez eres nuevo en esto de meditar la palabra de Dios, estas 9 preguntas te pueden ser una guía. Número 1. ¿Tengo algún pecado que deba confesar? Es decir, ese texto habla a tu corazón de algo que debes confesar al Señor. Bueno, entonces tu reflexión girará alrededor de eso, de reconocer y de confesar. Número 2. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? Vas a preguntar a tu texto si ese texto habla de alguna promesa. ¿Y esa promesa es universal? ¿Esa promesa tienes que reunir ciertas condiciones? Vas a observar tu texto y reflexionar si hay alguna promesa. Número 3. ¿Debo cambiar de actitud en algo? Y aquí es donde tenemos que ser honestos. Leer el texto y ver si ahí habla de alguna actitud que tal vez nos está faltando, de alguna actitud que tal vez no estamos desarrollando, de alguna actitud que tal vez es incorrecta, que el texto declara que es algo que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que reflexionar y ver si hay algo que tenemos que cambiar en nuestra actitud. Pregunta número 4. ¿Hay aquí algún mandamiento que debo obedecer? Vamos a ver el texto y reflexionar si se trata de algún mandamiento que o no estamos obedeciendo o que no hemos prestado atención o si no estamos dispuestos a obedecer porque es costoso. Entonces la idea es reflexionar sobre ese mandamiento. Si lo estamos obedeciendo, ¿de qué manera? Y si no lo estamos obedeciendo, reflexionar por qué no lo estoy obedeciendo. Número 5. ¿Encuentro aquí algún ejemplo a seguir? La Biblia está llena de personajes, de hombres y mujeres de fe, pero también de hombres y mujeres que vivieron una vida que tal vez no agradó al Señor. Y dice la palabra que esos personajes, que esas personas están ahí para nuestra enseñanza. Entonces cuando estamos leyendo el texto y encontramos a un ejemplo, a un personaje bíblico, podemos preguntarnos si hay un ejemplo que tenemos que seguir. O también un ejemplo negativo que debemos evitar. La meditación girará entonces a encontrar ese ejemplo. Número 6. ¿Hay una petición aquí que debo elevar? ¿Hay algo aquí que deba orar? Tú estás leyendo el texto y de repente encuentras, tal vez muchas veces, oraciones en los textos. Y no hay nada mejor que orar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú lees la palabra del Señor y encuentras algo, ¿verdad?, que tienes que orar, que tienes que pedir, o algo, ¿verdad?, que tienes que insistir en oración que el texto se está mostrando, algún ejemplo de paciencia, algún ejemplo de fe, y tú dices, es lo que necesito. Bueno, ahí está, hay una petición de oración que debes tomar y que debes también, ¿verdad?, practicar. Número 7. ¿Hay algún error que tenga que evitar? La Biblia no está escrita solamente en un sentido de mostrarnos lo bueno de las personas, sino nos muestra una condición caída, y hay muchos problemas de los que debemos estar alerta, de los que debemos cuidarnos, de ejemplos negativos que debemos evitar. Entonces, si hay algún error moral, algún error espiritual que alguien cometió, debemos que estar atentos e identificar ese error para poder también, ¿verdad?, cuidarnos en nuestra vida diaria. Número 8. ¿Hay alguna verdad que deba creer? Cuando leemos la palabra tenemos que estar con los ojos abiertos para percibir algo nuevo, algo que no hemos aprendido, algo que Dios nos está revelando sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo, o sobre el Espíritu Santo, o alguna enseñanza bíblica que tal vez no hemos profundizado, alguna enseñanza que necesitamos aprender más. Debemos estar atentos a las verdades que Dios nos quiere revelar. Y número 9, ¿hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay algo aquí que deba agradecer? La Biblia también está llena de cosas maravillosas por las que agradecer.
¿Estás leyendo un pasaje sobre la salvación, sobre Jesucristo? Ese pasaje que te debe mover a la gratitud. Estás leyendo un pasaje sobre la fidelidad de Dios. Ese pasaje te tiene que llevar a alabar a Dios. No solamente lees sobre la fidelidad de Dios, lees sobre que Dios es bueno, sino que ese pasaje te tiene que mover a la gratitud y a la alabanza. Bueno, en este paso número 2, aplicas las preguntas. Ese sería en nuestro curso lo que queremos, que tú leas tu texto y apliques tu meditación tomando, ¿verdad?, en cuenta alguna de estas preguntas. Número 3, escriba una aplicación personal. Entonces, todas estas preguntas nos tienen que llevar a una aplicación, escribir una aplicación de lo que hemos descubierto en nuestra meditación. Y tenemos que escribir esa aplicación, ¿verdad?, en nuestra libreta, en nuestro diario, en un papel, porque nos va a ayudar a ser específicos. La aplicación no tiene que ser algo complicada. Hay 4 criterios. Cuando usted va a escribir su aplicación, después de aplicar las preguntas, su aplicación tiene que tener 4 criterios. Número 1, debe ser personal. Usted no va a reflexionar, a meditar la palabra pensando en alguien más. Pensando, mira, descubrí algo que esta personita tiene que hacer. No, tiene que ser personal. Tiene que estar pensado en mí. Así es que cuando usted escriba su aplicación, le recomiendo usted ponga su nombre, ¿no? En este caso, yo, Ever Vázquez, el Señor me habló a mí, me mostró a mí, ¿verdad? Entonces, tiene que ser personal. Tiene que ser práctica. Es decir, algo que pueda hacerse. Piense en verbos. Piense en acciones reales. Dice la palabra ser un hacedor de la palabra. Es decir, esa enseñanza se debe hacer. Tiene que ser práctica. Número 3, la aplicación tiene que ser posible. Es decir, no solamente que sea algo práctico, sino que sea posible. Debe ser algo que sí se pueda cumplir. Porque si no, caeremos en el desánimo o nos engañaremos a nosotros mismos. Por ejemplo, si el Señor le muestra que usted tiene que orar por alguien, usted no puede ponerle ahí, yo aprendí que debo orar por todo el mundo. Bueno, sí puedes orar, pero por todo el mundo se te va a complicar. Entonces ahí tiene que ser posible. Voy a orar por mi esposo, voy a orar por mis hijos, voy a orar por mi vecino. Entonces es posible. Porque ya no vas a tener una lista de millones de personas. No vas a orar por un montón de gente. Vas a orar por alguien. Por una persona. Es algo posible. Entonces, apliquemos esto. Tiene que ser una acción posible. No romántica. No una acción fantasiosa. ¿No? El Señor me mostró que tengo que evangelizar a todo el mundo. No. Sí, es el mandato a la iglesia. Pero usted puede evangelizar a su vecino. Puede evangelizar a su compañero de trabajo. Tiene que ser algo posible. Y número 4, que es lo más importante, su aplicación debe ser comprobable. Debe establecer algún tipo de comprobación para revisar su progreso en lo que está haciendo. Tiene que ser medible para ver su avance. Es decir, tiene que establecer alguna clase de tiempo límite para ponerla en práctica. Es decir, en esta semana, de aquí al sábado, le voy a compartir el evangelio a mi vecino. Bueno, entonces de aquí al sábado usted tiene un plazo. Llega el sábado y usted se pregunta, oye, le compartí el evangelio, le hablé de Dios a mi vecino, y a eso va a mostrar mucho si usted ha hecho, ¿verdad? Llevado a la práctica lo que Dios le ha mostrado. Entonces, aplicación personal, aplicación práctica, aplicación posible y aplicación comprobable. Y posteriormente, el paso número 4. Una manera para que usted no se le olvide su aplicación es memorizar un versículo clave de su lectura. Para seguir pensando en el texto que hemos leído, usted no simplemente termine su estudio bíblico en la mañana o en la noche y se va. Usted se lleva algo para que le esté recordando su proyecto, le esté recordando que debe ser hacedor de la palabra. Y entonces, memorizar un versículo es la clave para aplicar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha mostrado. Los cambios en nuestra vida no son fáciles y no son rápidos.
Hay nuevos hábitos o maneras de pensar que no se adquieren en un día. Hay acciones que no son fáciles de hacer de un momento a otro. Debemos estar conscientes de ello, pero también estar dispuestos a que Dios nos siga recordando y nos siga, ¿verdad?, motivando a ser transformados, a aplicar la palabra. Entonces, por eso es tan esencial llevarte un versículo de memoria o llevarte una frase del versículo, llevarlo en recordatorios, llevarlo en el celular, algo que te esté diciendo, recordando lo que tienes que hacer. Y el consejo final es: si puedes compartir tu compromiso, si puedes compartir tu aplicación, si puedes compartir lo que Dios te ha pedido que hagas con alguien, es mucho mejor. Porque puedes, ¿verdad?, decirle: oye, me puedes preguntar en 8 días si ya hice esto que el Señor me mostró. Y esa persona puedes rendir cuenta, y nada mejor para motivarte a llevar a cabo lo que Dios te ha mostrado. Entonces, puedes compartir tu devocional que has hecho con alguien. Es mucho mejor para que estés también, ¿verdad?, con esa conciencia de que hay alguien que va a preguntarte sobre los avances. Bueno, entonces esto básicamente es la lección número 2, el estudio bíblico devocional. Este estudio devocional es sencillo de hacer, no busca información, sino transformación. No se trata de entender a más profundidad la Biblia. Lo vamos a ver en las siguientes lecciones, otros métodos, pero aquí lo que queremos es obedecer, lo que queremos es llevar a la práctica lo que Dios nos muestra en su palabra. Que el Señor nos ayude a enseñarnos a escuchar su voz y a obedecerlo con prontitud. Que Dios te bendiga, y espero que esta información, este resumen te pueda ayudar. Y recuerda que la tarea de esta semana es hacer un estudio devocional y en la siguiente clase, el próximo sábado, compartir tu devocional con el grupo. Que Dios te bendiga.